Denominamos mantenimiento conductivo al conjunto de tareas que es realizada por los operarios de producción. Es la base de algo denominado TPM, Total Productive Maintenance, o mantenimiento productivo total. El mantenimiento conductivo es pues, un conjunto de tareas que, realizado por los operarios de producción, se pretende que el operario de producción no esté desvinculado del mantenimiento de la máquina. Se entiende que cuando cuida su máquina, pues esta máquina va a funcionar mucho mejor cuando él asume la responsabilidad que tiene en su máquina y no piensa que funcione bien o funcione mal es algo de mantenimiento. Pues supone que va a cuidar de que cosas que dependen de él para que funcionen correctamente, como manejarla dentro de condiciones de uso, tratarla correctamente o hacer pequeñas tareas que mejoran en mucho el desempeño de la máquina, pues van a ser asumidas por la persona que lleva a cabo estas tareas. En este caso, pues el operario de producción. Recordemos que en la historia del mantenimiento pues pasamos por una época en la que el operario era el que realizaba las labores de mantenimiento, pero cuando se separan, se especializan los trabajos en muchas fábricas, lo que ha sucedido es que el operario de producción no se siente vinculado al mantenimiento de la máquina, piensa que funcione bien o funcione mal es cosa de otro. Entonces, en algunos casos la trata de una manera mucho más brusca y por otro lado se pierde la labor de inspección que hace el operario de producción, es decir, esa labor en la que tiene que estar observando la máquina y comunicando a mantenimiento cuando observa un ruido anormal, una fuga, un funcionamiento que se sale de su estándar de funcionamiento. ¿Qué tipos de tareas son las que se desarrollan en mantenimiento conductivo? ¿Qué tipos de tareas son las que realiza el operario de producción? Bueno, las podemos catalogar o clasificar de acuerdo con varios criterios. El primer criterio sería dónde la realiza. Pues el operario de producción puede realizar estas tareas o bien desde campo, o bien desde sala de control, o bien de forma mixta, es decir, un operario desde sala de control coordinado con un operario que está en campo. Existe una segunda clasificación que habla sobre la frecuencia de estas tareas, tipos de tareas de acuerdo con su frecuencia. Bien, pues hay tareas que se realizan a diario. Esa sería como la frecuencia estandarizada para el conductivo, es decir, tareas que se realizan una vez por día. Pero hay ocasiones en las que las tareas de mantenimiento no se realizan una vez por día, sino que se realizan una vez por turno. En caso de que tengamos turnos de producción de 24 horas, pues se realizan una vez por turno, incluso con más frecuencia, es decir, tareas que se realizan pues cada 2 horas o que tareas en las que hay que estar llevando a cabo de forma muy continuada. Por otro lado, más allá de las tareas diarias, pues hay tareas que hay que realizar con más frecuencia que la diaria. Y así, por ejemplo, hay tareas que hay que realizar con frecuencia semanal o que hay que realizar con frecuencia mensual, a pesar de que están realizadas por los operarios de producción. La última gran clasificación de los tipos de tareas es la más completa de todas y es la que habla sobre la naturaleza de las tareas que se llevan a cabo, es decir, del tipo de acción que es necesario llevar a cabo. Digamos, la reina de esta clasificación serían las inspecciones sensoriales, es decir, el operario pues, ve el equipo o la zona o el conjunto de equipos que está inspeccionando y evalúa una serie de parámetros. Se llaman inspecciones sensoriales porque se utilizan los sentidos fundamentalmente, se ve, se oye, se toca, se huele,
pues utilizando los sentidos podemos ver cómo son, cómo están estas tareas. Un poquito más tarde detallaremos cuáles son esas inspecciones sensoriales que es necesario llevar a cabo. Una tarea discutible sobre si tiene que ser realizada por operarios de producción o no, pero que dependiendo del tipo de fábrica, en unos casos sí que está transferido a producción y otras no, es la lubricación. La lubricación, pues, por supuesto, es una tarea que requiere unos conocimientos básicos, requiere algún conocimiento, pero requiere unos conocimientos básicos y puede ser perfectamente llevada a cabo por el personal de operaciones. La limpieza de los equipos es otra de esas tareas discutibles que sí las tiene que llevar a cabo operaciones o producción, pero recordemos que la limpieza llevada a cabo por el operarios de producción tiene una ventaja. Primero, si el operario de producción tiene que limpiarla, probablemente la ensuciará menos. Por otro lado, la limpieza siempre es inspección, es decir, siempre que estemos limpiando algo, a la vez lo estamos mirando. Un tipo especial de tareas que tiene que llevar a cabo el personal de operación es la rotación de equipos. Imaginemos que tenemos dos bombas, una en funcionamiento y otra bomba en espera. En stand-by, por si acaso la primera deja de funcionar. Hay varias estrategias para manejar esos equipos redundantes que consisten en llevar uno a muerte y cuando se muera se revisa, se deja perfecto y se empieza a tirar del siguiente equipo. Hay otra estrategia en la que los equipos se van rotando, es decir, un mes funciona uno, al mes siguiente funciona otro. Y hay otra estrategia en la que uno de los equipos se lleva durante 6 meses de forma continuada con el otro en stand-by y después se van rotando una vez al mes, de manera que las revisiones de los dos equipos no coincidan en ningún momento, que lleven niveles de desgaste diferentes. Sea cual sea la estrategia, es cierto que hay que probar al menos que los equipos funcionan correctamente, porque si no hacemos nada en un equipo durante 6 meses, probablemente el día que vayamos a ponerlo en marcha no funcione. Así que el operario de producción tiene que estar o bien verificando estos equipos, los equipos en stand-by, o bien rotándolos. Siguiente tarea es la verificación de equipos normalmente parados. Hay equipos que no se utilizan nada más que en caso de emergencia. Imaginemos, por ejemplo, el grupo electrógeno, el grupo diésel de emergencia. Es un grupo que no funcionará habitualmente, pero que hay que realizar unas pruebas cada cierto tiempo, bien con carácter mensual o con carácter diario, con carácter trimestral o semestral o anual. Pero cada cierto tiempo hay que realizar una prueba de funcionamiento. Entonces, estos equipos que están normalmente parados, pues una de las labores relacionadas con el mantenimiento conductivo será probar que funcionan, arrancarlos, bien para moverlos, bien para verificar que funcionan correctamente. Una tarea más relacionada con el mantenimiento conductivo es la reposición o reemplazo de consumibles. En la reposición hablamos de fluidos, por ejemplo, aceites de lubricación, combustibles, etcétera, que hay que estar reponiendo cada cierto tiempo. En otros casos no se trata tanto de la reposición, del rellenado, sino se trata de la sustitución. Hablamos de pastillas de freno, hablamos de guías, hablamos de determinados tipos de rodamientos, de retenes, de determinadas juntas. Hay algunos de estos elementos que pueden ser sustituidos, filtros por ejemplo, que pueden ser sustituidos por el personal de producción y que esta función de sustitución del consumible se delega en el personal de producción. La inspección sensorial de los equipos es sin duda una de las principales actividades que se realizan en el mantenimiento conductivo. Lo que hace el operario de producción es ir con una lista de chequeo, un checklist, y en este checklist debe ir comprobando punto por punto determinados aspectos que tiene que verificar de la máquina. ¿Cuáles son esos puntos? ¿Cuál es la naturaleza de esos puntos? Bueno, pues en primer lugar tiene que verificar el estado de orden del equipo o de la zona en la que está el equipo.
tiene que verificar también el estado de limpieza del equipo. En algunos casos, como hemos visto anteriormente, también tendrá que ejecutar la limpieza en caso de que vea que el nivel de limpieza no es el adecuado. A continuación, tiene que comprobar el estado visual del equipo, es decir, tiene que comprobar que la foto que tiene mentalmente del equipo se corresponde con la actual, es decir, tiene que comprobar pintura, tiene que comprobar el estado de aislamientos, la nivelación a simple vista, etc. La verificación de la integridad estructural es un punto importante. ¿Qué entendemos por integridad estructural? La ausencia de elementos sueltos, rotos o desmontados. Dentro de estas verificaciones tiene que estar la verificación de la ausencia de síntomas de corrosión, la ausencia de vibraciones anormales y la ausencia de ruidos anormales. Por último, debe verificar la ausencia de fugas de fluidos. Aunque parezca mentira, la incidencia más reportada en un gran número de industrias es precisamente la fuga de fluidos líquidos, la fuga de fluidos gaseosos o la fuga de fluidos, en algún caso la fuga de sólidos en tuberías de conducción. La actividad de tomas de datos consiste en tomar una lectura, anotar el valor que presenta una variable física o química y compararla con una referencia. Para ello, el operario debe anotar el valor, pero debe disponer de unos valores de referencia que le sirvan para saber si eso que está anotando pues está dentro de algo que puede considerar normal o no. Por tanto, puede ser muy conveniente que tenga no solo el valor de referencia, sino también unos rangos, un valor mínimo o un valor máximo que le permitan decidir al técnico de operación si eso está funcionando, el punto que está comprobando está funcionando correctamente o no. Estas lecturas de parámetros se pueden hacer de tres maneras. La primera es lecturas de parámetros que obtenemos con instrumentación en línea, pero instrumentación visual. Segundo tipo de lecturas de parámetros son cosas para las que el operario lleva un equipo portátil, mide y anota. La tercera tipo de lectura de parámetro es la que obtiene directamente desde el sistema de control. Dentro de estas lecturas de parámetros hay un tipo especial que son las lecturas de contadores. A veces es necesario leer un contador acumulativo o un contador de producción que se resetea cada cierto tiempo, pues las lecturas de parámetros serían otra de las tareas relacionadas con la toma de datos. El formato en el que registra sus resultados, sus hallazgos, es un aspecto muy importante. Hay que tener en cuenta que estamos en el siglo XXI. En el siglo XXI el formato papel es un formato anticuado, es un formato que en estos momentos tiene más desventajas que ventajas. ¿En qué consiste la utilización de formato papel? Pues ir con una lista de chequeo, una lista de control, ir anotando en esa lista pues, si algo está bien o mal, si algo lo ha realizado o no lo ha realizado o cuál es el resultado de una lectura de un parámetro. ¿Qué ocurre si lo hacemos en papel? Pues que después ese papel tenemos que procesarlo, es decir, tenemos que llevarlo a un sistema donde almacenemos todos esos datos o simplemente no procesarlo y almacenarlo sin procesar. Cualquiera de las dos versiones, en una versión se pierde información, en otra versión se consumen recursos que pueden ser necesarios para otras cosas. Así que debemos considerar que la toma de datos en papel, pues tenemos que considerarlo como un formato superado hoy. Si queremos utilizar un formato más adecuado, tenemos que recurrir a formatos digitales. Tendremos que dotar a los operarios de un tablet o un teléfono inteligente y en ese tablet o teléfono inteligente es donde se pueden reflejar el resultado de las comprobaciones de esa lista de chequeo que tiene que ir ejecutando. Así tiene tres tipos de tareas que tendrá que reflejar, que son esas tareas que se reportan como bien mal, como ok, no ok, esas tareas que se reflejan como realizado o no realizado, que son tareas sistemáticas que tiene que llevar a cabo, o esas tareas que significan una lectura de un parámetro.
¿Y qué ocurre ahora si el operario detecta algo que está fuera de lo normal? Pues si detecta algo que está fuera de lo normal, tendrá que proceder como hacen el resto de personas que se dedican a la inspección. Es decir, tendrá que comunicar una incidencia, tendría que comunicar este hallazgo, esto que se encuentra fuera de lo normal, para que alguien lo evalúe. En muchos casos lo comunica a un superior suyo, un jefe de turno, un encargado o algo así, y ese encargado ya lo traslada a mantenimiento, para que mantenimiento valore cómo es de grave esa incidencia, cómo hay que proceder, cuál será su prioridad y si se convierte o no en orden de trabajo, o si es necesario efectuar seguimientos o verificaciones sobre ese punto identificado por el operario. Lo que es importante es que tiene que existir un mecanismo de manera lo más automático posible, de manera que una vez que el operario detecta algo, ahora tiene que ejecutar, tiene que comunicarlo para que alguien actúe en consecuencia sobre ese hallazgo. Si simplemente rellenamos papeles para casi asegurarnos que el operario no está dormido, que está haciendo algo, no que está, pues no sé, allí recogido en la sala de control, un poco al resguardo de no sé, un sitio mucho más cómodo que andar dando paseos por el campo, pues no es esa la finalidad principal que debería cumplir el mantenimiento conductivo. El mantenimiento conductivo debe identificar problemas que se encuentran en un estadio muy temprano para poder ejecutarlos. Las estadísticas demuestran que quien más problemas identifica y quien más tempranamente los identifica son los operarios de producción. Casi el 40% de los hallazgos son llevados a cabo, son realizados por los operarios de producción. Su gravedad no es tanta como la que identifican otras personas, como las personas que se dedican al análisis de datos online, las personas que se dedican al análisis análisis offline, o las personas que se dedican a las inspecciones detalladas. Pero es cierto que en número son los que más incidencias registran. Hemos visto en este capítulo qué es el mantenimiento conductivo, cuáles son los tipos de tareas e incluso cómo debe procederse una vez que se encuentra algo fuera de lo normal. Es el momento adecuado para que leas en profundidad el capítulo número 6, mantenimiento conductivo.